Ella llegó un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina, pelando papas, las manos ocupadas, la mente en ningún lado. Así vivía yo desde hacía años, haciendo cosas para no pensar. Escuché el timbre y no me moví de inmediato. Ernesto no estaba. Nunca estaba a esa hora. Y yo ya había aprendido a no esperar a nadie. Fui a la puerta. Era Dolores, mi vecina de enfrente. Una mujer pequeña de cabello blanco recogido con una peineta de carey. Me miró con esa expresión que tienen las personas cuando traen algo que no saben cómo decir. «Teresa, ¿tienes un momento?». La hice pasar. Le ofrecí café. Ella dijo que no con la mano, y eso ya me dijo algo. Dolores siempre acepta el café. Se sentó en el borde de la silla, las manos juntas sobre la mesa. Ayer en la noche vi a Ernesto salir con el carro. Eran como las 11. Yo estaba apagando las luces y lo vi por la ventana. «Sí», dije yo sin sorpresa. «Él a veces sale». «No, Teresa». Hizo una pausa. Salió con una mujer. El cuchillo que tenía en la mano lo dejé sobre la mesa sin darme cuenta. «¿Cómo?». «Una mujer joven». «Bueno, joven no. Como de 40. Subió al carro por el lado del copiloto. Ernesto la estaba esperando con el motor encendido. Dolores me miraba con cuidado, como si esperara que yo me derrumbara. Pero yo no me derrumbé, y eso, pensé después, era el problema. Ernesto y yo llevábamos 8 años durmiendo en cuartos separados. 8 años. Desde aquella noche de noviembre en que él entró al cuarto, encendió la luz sin avisarme y dijo, con esa voz plana que usaba cuando ya había decidido algo, «Ya no voy a dormir aquí». No me dio explicaciones. No hubo pelea previa. No hubo una última conversación larga y dolorosa. Solo esa oración, esa luz encendida de golpe, y luego el sonido de sus pasos yéndose por el pasillo. Me quedé quieta en la cama, mirando el techo, y al día siguiente los dos desayunamos como si nada. Así empezó todo. Dolores se fue sin terminar el café, que al final sí aceptó. Me dejó sola con esa imagen en la cabeza. Ernesto en el carro, el motor encendido, esperando a alguien. Me senté en la silla que ella había ocupado. La madera todavía estaba tibia. Pensé, ¿qué se supone que debo sentir? ¿Celos? ¿Rabia? ¿Humillación? Lo intenté. De verdad lo intenté. Pero lo que sentí fue otra cosa. Algo más parecido al cansancio. Al reconocimiento. Como cuando llevas tanto tiempo sospechando algo que cuando finalmente lo confirmas, ya no duele de la manera que debería. Duele de otra manera. Más profundo. Más silencioso. Nuestra hija se llama Gabriela. Tiene 38 años y vive a 40 minutos de aquí. Cuando los cuartos se separaron, Gabriela tenía 30 años. Nunca le dije nada. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su padre y yo vivíamos como dos desconocidos bajo el mismo techo? ¿Que yo dormía con la puerta cerrada con llave porque ya no me sentía segura de otra manera? Ella venía los domingos. Comíamos los tres. Ernesto contaba algún chiste, yo servía la comida, Gabriela hablaba de su trabajo. Todo normal, todo perfecto. Esa es la palabra que más me persigue. Normal. Esa noche, después de que Dolores se fue, fui al pasillo. La puerta del cuarto de Ernesto estaba cerrada. Como siempre. Me quedé frente a ella un momento. En 8 años, esa puerta se había vuelto una pared. No de madera, de tiempo, de silencios acumulados. De preguntas que nunca hice porque sabía que no me iba a responder. Volví a mi cuarto. Me senté en la cama y abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí, debajo de una Biblia que no leía desde hacía años y un frasco de pastillas para dormir, tenía un cuaderno pequeño, de tapas verdes. En ese cuaderno yo había escrito cosas. No un diario exactamente, solo momentos, fechas, frases que él decía, cosas que me hacían sentir que me estaba volviendo loca y que escribía para recordarme que no. Lo abrí en la primera página. La primera anotación decía, martes 14, me dijo que exagero, pero yo lo vi. No recordaba qué había visto ese martes, pero recordaba cómo me sentía al escribirlo, como alguien que necesita un testigo, y que ha aprendido que ese testigo solo puede ser ella misma. Ernesto llegó a las 12:30, yo no estaba dormida. Nunca me dormía antes de que él entrara, no por amor, por costumbre, por ese instinto extraño que te queda después de años de vivir en alerta. Escuché la puerta principal, sus pasos, el sonido del refrigerador abriéndose, luego sus pasos otra vez, hacia su cuarto, la puerta cerrada. El silencio. Me pregunté si la mujer del carro sabía que él tenía esposa, si sabía que esa esposa estaba en este cuarto, a 10 metros, escuchando sus pasos en el pasillo. Me pregunté si a ella le importaba. Me pregunté, y esto fue lo que más me costó, si a él todavía le importaba yo. No como mujer, hacía mucho que eso había muerto, sino como persona. Como alguien que había estado ahí 37 años. 37 años,
A veces ese número me parece imposible. Al día siguiente, Ernesto bajó a desayunar a las 8. Yo ya tenía el café hecho, el pan tostado, la mantequilla en su lugar, todo igual que siempre. Él se sentó, abrió el periódico, aunque los dos sabíamos que ya nadie leía el periódico en papel. Era un gesto, un escudo. «¿Dormiste bien?», dijo. No era una pregunta. «Sí», dije yo. «Mentira». Pero era el tipo de mentira que los dos habíamos aceptado como moneda corriente. Me senté frente a él con mi café. Lo miré. Él no me miraba a mí. Pensé en Dolores, en el carro, en el motor encendido, y entonces hice algo que no había planeado. «Ernesto», dije, «¿a dónde fuiste anoche?». Él levantó los ojos del periódico, despacio, con esa calma que siempre me había parecido fría. «A ver a un amigo». «¿A las 11 de la noche?» «Sí». Una sola palabra, seca, y vuelta al periódico. Pero yo había visto algo. Un segundo, menos que un segundo. Había visto que sus manos apretaron el papel un poco más fuerte. Eso fue suficiente por ahora. No iba a seguir preguntando. Todavía no. Porque en 37 años había aprendido una cosa. Ernesto no se quebraba con preguntas directas. Se cerraba, levantaba muros, y yo me quedaba golpeando contra ellos agotada, sintiéndome pequeña. Esta vez tenía que ser diferente. No sabía todavía cómo. No sabía qué estaba buscando ni qué iba a encontrar. Pero el cuaderno de tapas verdes seguía en el cajón. Y yo todavía sabía escribir. Esa tarde llamé a Gabriela. Hablamos 20 minutos. Del trabajo, del tráfico, de una serie que ella estaba viendo. Yo escuché. Hice las preguntas correctas. Me reí en los momentos adecuados. Antes de colgar, ella dijo: «¿Estás bien, mamá? Te noto rara». «Estoy bien», dije. «Solo cansada». Hubo una pausa. ¿Y papá?» «Bien también». Otra pausa. Más corta. «Bueno, el domingo voy». Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. Pensé en decirle la verdad, en abrir la boca y decir: «Gabriela, tu padre y yo llevamos 8 años sin dormir juntos, y anoche lo vieron con una mujer, y yo no sé qué hacer porque toda mi vida está en esta casa, y esta casa es de él». Pero no dije nada, porque hay verdades que uno protege, no por cobardía, sino porque sabe que una vez que las dice en voz alta, ya no puede deshacerlas. Y yo todavía no estaba lista. Esa noche saqué el cuaderno verde otra vez, escribí la fecha, y luego escribí: «Dolores vino ayer. Dijo que lo vio con una mujer. Él dijo que fue a ver a un amigo. Sus manos apretaron el periódico. Eso es lo único real que tengo hoy». Cerré el cuaderno, apagué la luz, y en la oscuridad, escuché el sonido que llevaba 8 años escuchando todas las noches, el silencio al otro lado de la pared, el silencio de un hombre que dormía a 3 metros de mí y que podría ser un extraño. Pero entonces escuché otra cosa, un sonido que no era el silencio, era una voz, baja, muy baja. Ernesto estaba hablando por teléfono, y aunque no entendí las palabras, entendí el tono. Era el tono que usan las personas cuando hablan con alguien a quien no quieren que nadie más escuche. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Me acerqué a la pared, y entonces escuché, claramente, 2 palabras. «Ella no sabe». La pared estaba fría bajo mis dedos. Me quedé ahí, sin respirar, con la oreja casi pegada al yeso. Pero él ya no hablaba. Solo escuché el sonido de su cama, un crujido, y luego el silencio otra vez. Volví a mi cama despacio. Me senté en el borde. Las manos sobre las rodillas, el corazón golpeando de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ella no sabe. ¿Qué no sabía yo? Me hice esa pregunta hasta que el cielo empezó a aclarar. No dormí. Me quedé mirando las sombras moverse en el techo, escuchando los sonidos de la casa, ese edificio viejo que crujía como si también él cargara algo que no podía soltar. A las 6 me levanté. Fui a la cocina. Hice el café. Y cuando Ernesto bajó a las 8, yo ya estaba sentada, tranquila, con la taza en la mano. Como siempre. Hay una cosa que nadie te dice sobre vivir así, sobre vivir en la misma casa que alguien que ya no te ve. Te vuelves invisible, pero también te vuelves observadora. Cuando una persona deja de mirarte, tú empiezas a mirarla a ella con una claridad que antes no tenías. Cada gesto, cada pausa, cada palabra que elige y cada palabra que evita. Ernesto. Ese mañana estaba diferente, casi imperceptiblemente, pero yo llevaba 37 años leyendo ese cuerpo, esa mandíbula, esa manera de tomar el café con las 2 manos cuando algo lo tenía tenso. Esa mañana tomó el café con las 2 manos. «Voy a salir temprano hoy», dijo sin mirarme. «¿A dónde?» «Cosas del trabajo». Ernesto se había jubilado hacía 3 años. No dije nada. Asentí. Y cuando él salió, me quedé escuchando el sonido del carro alejándose por la calle. Luego subí al pasillo. Me paré frente a su puerta. En 8 años,
Yo nunca había entrado a ese cuarto cuando él no estaba. No porque no pudiera. La llave la tenía yo, al fin y al cabo. Era mi casa también, aunque a veces me costara recordarlo. No había entrado porque había algo en ese umbral que se sentía como una frontera, como si cruzarla fuera a admitir que ya no había nada que salvar. Pero esa mañana, con las palabras "ella no sabe" todavía pegadas en algún lugar entre la garganta y el pecho, puse la mano en el picaporte y abrí la puerta. El cuarto olía a él, a su colonia, a la madera del ropero, a ese olor particular que tienen los cuartos de las personas cuando duermen solas. Un olor cerrado, privado. Me quedé en el umbral un momento, mirando. La cama estaba tendida con esa precisión militar que él siempre había tenido. La mesita de noche tenía un vaso de agua, un libro y el cargador del teléfono. El ropero cerrado, todo en orden, todo controlado. Ernesto siempre había sido así, un hombre de superficies limpias. Entré. Fui primero al ropero. Lo abrí despacio, como si él pudiera escucharme desde donde estuviera. Ropa ordenada por colores, zapatos en fila, nada fuera de lugar. Revisé los bolsillos de sus sacos. Encontré un recibo de un restaurante. Fecha, el jueves anterior. 2 cubiertos, 2 copas de vino. Lo doblé y me lo guardé. Luego fui a la mesita de noche. El cajón abrió con un pequeño tirón. Adentro, unos lentes de repuesto, un sobre con facturas viejas, un rosario que yo nunca le había visto usar, y debajo de todo, casi escondido, un teléfono. No era su teléfono habitual, era uno más pequeño, más viejo, de esos que ya casi nadie usa. Lo tomé con cuidado, como si pudiera quemarme. La pantalla estaba bloqueada. Intenté con su fecha de cumpleaños. Nada. Con el año de nuestra boda. Nada. Entonces probé con algo que me vino sin pensar. El cumpleaños de Gabriela. La pantalla se abrió. Me senté en el borde de su cama, el teléfono en las manos. Había mensajes, muchos, todos con el mismo contacto, guardados simplemente como M. No los leí todos. No pude. No ese día. Leí los últimos 3. El primero decía: ¿pudiste hablar con el abogado? El segundo: Ernesto, esto no puede seguir así. Ella tiene derecho a saber. El tercero, enviado la noche anterior, el mismo momento en que yo estaba pegada a la pared escuchándolo: ¿cuándo vas a decirle? Y la respuesta de Ernesto, la última de la conversación, era la misma que yo había escuchado a través del yeso. Ella no sabe, y por ahora así tiene que quedarse. Cerré el teléfono. Lo volví a dejar exactamente como estaba. El rosario encima, las facturas, los lentes. Cerré el cajón. Cerré el ropero. Salí del cuarto y cerré la puerta. Bajé a la cocina. Me serví otro café aunque ya no lo necesitaba. Y me senté a pensar. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. El abogado. Esa palabra no me dejaba en paz. Ernesto se había jubilado de una empresa de materiales de construcción donde había trabajado más de 30 años. Cuando se fue, recibió una compensación. Yo nunca supe exactamente cuánto. Él manejaba el dinero. Siempre lo había hecho. Al principio de nuestro matrimonio, yo trabajaba. Era maestra. Tenía mi propio sueldo, mi propia cuenta. Pero cuando Gabriela nació, Ernesto dijo que era mejor que yo me quedara en casa, que él ganaba suficiente, que era lo más sensato, y yo acepté. ¿Por qué acepté? No me he hecho esa pregunta muchas veces, y la respuesta siempre es la misma, y siempre me avergüenza un poco, porque en ese momento, con una bebé en brazos y un hombre que parecía seguro y sólido, parecía lo correcto. Dejé de trabajar, dejé mi cuenta, todo fue quedando a su nombre. La casa, el carro, los ahorros, todo. Y cuando los cuartos se separaron 8 años atrás, yo me di cuenta de algo que debía haber visto mucho antes. No tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. No tenía trabajo. Gabriela tenía su vida. Y yo tenía 57 años y 30 de haberme borrado a mí misma de cualquier papel importante. Por eso me quedé. No por amor. Hacía mucho que eso se había apagado. Me quedé porque no tenía otra opción. Esa es la verdad que más me cuesta decir en voz alta. Esa tarde llamé a una antigua compañera del colegio donde yo había enseñado. Se llamaba Patricia. Nos habíamos perdido de vista, pero guardaba su número. Cuando contestó, tardé un segundo en hablar. Patricia, soy Teresa, de la Escuela Simón Bolívar. No sé si me recuerdas. ¡Teresa! Su voz sonó genuina. Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás? Bien, dije con esa mentira automática. Oye, Patricia, tú trabajaste con un abogado hace años, uno de familia. ¿Todavía tienes su contacto? Un silencio breve. ¿Todo está bien? Sí, es solo una consulta. Nada urgente. No era verdad, pero tampoco era mentira del todo.
porque yo todavía no sabía qué tan urgente era. Todavía no tenía todo el cuadro. Solo tenía un recibo de restaurante, un teléfono pequeño y 3 mensajes que hablaban de un abogado y de algo que yo no sabía. Patricia me dio el número. Lo anoté en el cuaderno verde. Ernesto llegó esa noche a las 7. Más temprano de lo que esperaba. Yo estaba en la sala, con un libro abierto que no estaba leyendo. Él entró, me vio, asintió con la cabeza. Ese gesto que usaba en lugar del saludo desde hacía años. ¿Comiste?, pregunté. Sí. Fue a su cuarto. La puerta se cerró. Yo volví a mi libro. Pasé una página sin leerla, luego otra, y entonces escuché algo. No era el teléfono. No era una voz. Era el sonido de una impresora. Ernesto tenía una impresora pequeña en su cuarto. La usaba a veces para cosas del banco, decía, facturas, ese tipo de cosas. Pero eran las 7 de la tarde y había llegado directo a imprimir algo. Me levanté despacio. Caminé hasta el pasillo. Me detuve frente a su puerta. El sonido de la impresora se detuvo. Luego escuché el crujido del ropero abriéndose y cerrándose. Me volví a la sala antes de que él abriera la puerta. Cuando Ernesto bajó 10 minutos después a buscar agua, yo estaba exactamente donde me había dejado, con el libro, con la misma página. Me miró un segundo más de lo habitual, como si estuviera calculando algo. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches», respondí, y cuando escuché sus pasos subir de nuevo y la puerta cerrarse, solté el aire que no me había dado cuenta que estaba reteniendo. Esa noche no pude dormir otra vez. Pensé en el abogado, en la M del teléfono, en el recibo de restaurante con 2 copas de vino, en los 8 años de silencio, en Gabriela, que vendría el domingo sin saber nada. Pensé en cuánto tiempo puede vivir una persona dentro de una mentira antes de que la mentira se vuelva su único mundo. Y pensé en algo que mi madre me dijo una vez, cuando yo era joven y todavía creía que el amor resolvía todas las cosas. Me dijo: «Teresa, hay hombres que no te van a gritar nunca, pero te van a ir borrando, despacito, hasta que un día te mires al espejo y no sepas quién eres». En ese momento no entendí. Ahora sí. El jueves en la mañana, Ernesto salió temprano otra vez. Yo esperé media hora, solo para estar segura. Luego subí al pasillo. Abrí la puerta de su cuarto. Fui directo al ropero. Esta vez revisé con más cuidado. Moví ropa, levanté cajas de zapatos. Y en el estante de arriba, detrás de una maleta que no habíamos usado desde un viaje hace 6 años, encontré una carpeta. Gruesa, con una cinta elástica que la mantenía cerrada. La saqué con cuidado. La puse sobre la cama. Quité la cinta. Adentro había documentos, varios. Con membrete de una notaría. Empecé a leer. Al principio no entendía. El lenguaje era técnico, lleno de términos que yo no manejaba. Pero había palabras que sí entendí. Transferencia de propiedad. Titular anterior, Ernesto y Teresa. Mi nombre. Ahí estaba mi nombre. Titular actual. Seguí leyendo. Y el mundo se me cayó encima. No de golpe, sino de esa manera lenta y terrible en que caen las cosas cuando las has estado sosteniendo demasiado tiempo. Y de repente los brazos ya no pueden más. La casa, nuestra casa, ya no era mía. Me quedé mirando el documento sin moverme. El papel temblaba en mis manos. O tal vez eran mis manos las que temblaban. No lo sabía, no sentía la diferencia. Leí mi nombre otra vez. Titular anterior, Ernesto Rafael Mondragón y Teresa Inés Fuentes de Mondragón. Ahí estaba, mi nombre completo. Y el mismo nombre que había firmado en ese registro civil hacía 37 años, con un vestido blanco y la certeza de que estaba construyendo algo sólido. Y debajo, en el renglón que decía «Titular actual», había un nombre que no reconocí, una empresa. 4 palabras que no significaban nada para mí. Un nombre frío, corporativo, sin historia. Busqué la fecha en el documento. 2 años atrás, 2 años. Mientras yo cocinaba en esta cocina, mientras lavaba la ropa de este hombre, mientras dormía a 3 metros de su puerta cerrada sin saber nada, él había ido a una notaría y había firmado papeles para sacar mi nombre de esta casa. La casa donde nació Gabriela, la casa donde yo había enterrado 37 años de mi vida. Volví a meter los documentos en la carpeta, la cinta elástica, el ropero cerrado, todo en su lugar. Bajé a la cocina. Me senté, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No de tristeza, o no solo de tristeza, lloré de rabia. De esa rabia limpia y tardía que llega cuando finalmente entiendes que te estuvieron mintiendo desde hace mucho más tiempo del que creías. Cuando paré de llorar, lavé mi cara. Me miré en el espejo sobre el lavaplatos. Una mujer de 65 años con los ojos rojos y la mandíbula apretada. Pensé en lo que mi madre me había dicho. Te van a ir borrando despacito. Ya me habían borrado. Pero yo todavía estaba aquí, y eso significaba algo. Esa tarde llamé al número que me había dado Patricia.
El abogado se llamaba Rodrigo Casallas. Su secretaria me dio turno para el lunes siguiente. Colgué y anoté la fecha en el cuaderno verde. Debajo escribí: carpeta, empresa, 2 años, transferencia. Luego escribí algo más, casi sin pensarlo. Y no voy a seguir esperando a que él decida cuándo me dice la verdad. Lo subrayé 2 veces. El domingo llegó Gabriela. Trajo una torta de naranja porque sabía que era mi favorita. Llegó con ese abrazo grande que ella tiene, que me envuelve completa, y por un segundo cerré los ojos y solo fui su madre. Solo eso. Ernesto bajó puntual. Corbata no, pero camisa planchada. Ese esfuerzo mínimo que hacía los domingos para mantener la apariencia. Comimos. Gabriela habló de un proyecto nuevo en su trabajo. Ernesto preguntó lo correcto en los momentos correctos. Yo serví y retiré los platos. Normal. Todo perfectamente normal. Pero esa tarde yo miraba a Ernesto diferente. Lo miraba y pensaba: ¿cuántas capas tiene esta mentira? ¿Cuántas cosas más no sé? Después del postre, Ernesto dijo que tenía que hacer una llamada y subió. Gabriela y yo nos quedamos solas en la mesa. Ella me miró. «Mamá, ¿seguro que estás bien?» Esta vez no respondí de inmediato. Tomé mi taza de café, le di un sorbo, la dejé sobre la mesa. «Gabriela», dije, «¿tu papá te ha mencionado algo últimamente? ¿Algún cambio? ¿Algún plan?» Ella frunció el ceño. «¿Qué tipo de cambio?» «No sé. Algo relacionado con la casa, con dinero, con el futuro». Un silencio. «No», dijo ella, pero lo dijo despacio, de esa manera en que la gente dice no cuando en realidad está revisando si hay algo que no recordaba. «No, nada». «¿Por qué?» La miré a los ojos. Eran los ojos de su padre. Esa misma forma. Pero había algo diferente en ellos, una transparencia que Ernesto nunca había tenido. «Por nada», dije. «Solo curiosidad». Gabriela no pareció convencida, pero tampoco preguntó más. Y cuando se fue, me abrazó más fuerte que de costumbre, como si ella también sintiera algo que no sabía nombrar todavía. Si esta historia te está llegando al alma, dale like. Las mujeres que han vivido algo parecido saben de qué hablo. El lunes fui a ver al abogado. Me vestí bien, no por vanidad, sino porque había aprendido que cuando una mujer entra sola a una oficina a pedir ayuda, la manera en que la miran importa. Y yo necesitaba que me miraran como alguien que sabe lo que está haciendo, aunque por dentro estuviera temblando. Rodrigo Casallas era un hombre de unos 50 años, con lentes pequeños y una manera de escuchar que me pareció honesta desde el principio. No interrumpió, no hizo caras, solo escuchó. Le conté todo: el cuarto separado, el teléfono escondido, los mensajes, la carpeta con los documentos, el nombre de la empresa. Cuando terminé, él se reclinó en su silla. «Señora Teresa, ¿usted firmó algún documento en los últimos años relacionado con la propiedad?» «No». «¿Está segura?» «Completamente segura». Él juntó las manos sobre el escritorio. «Entonces hay 2 posibilidades. O su firma fue falsificada, o hubo algún poder notarial que usted firmó sin entender completamente qué estaba firmando». Me quedé fría. ¿Un poder notarial? ¿Recuerda haber firmado algo en los últimos 3 o 4 años? ¿Algún documento que él le dijera que era un trámite de rutina? ¿Algo del banco? ¿Algo administrativo? Y entonces me acordé. Fue hace 3 años. Ernesto me dijo que el banco pedía actualizar unos datos, que había que firmar una autorización para manejar la cuenta conjunta de manera más eficiente. Algo burocrático, dijo. Un papel más. Yo firmé sin leer bien. Lo había hecho antes, muchas veces. Siempre eran papeles del banco, del seguro, de la administración del edificio. Siempre eran trámites. Siempre me decía: «Es solo una firma, Teresa. No compliques las cosas». Y yo no complicaba las cosas. Le conté esto al abogado. Cada detalle que podía recordar. Él escuchó, tomó notas y al final dijo: «Vamos a solicitar copia de todos los documentos notariales firmados a su nombre en los últimos 5 años. Eso nos va a decir exactamente qué firmó y qué no. Si hay irregularidades, hay caminos legales». «¿Cuánto tiempo toma eso?» «Unas semanas. Pero, señora Teresa, necesito que entienda algo». Me miró directo a los ojos. «Si lo que usted sospecha es cierto, esto no es solo una separación de bienes. Esto podría ser fraude matrimonial. Y eso cambia todo. Fraude». La palabra cayó en la oficina como una piedra en agua quieta. Salí a la calle y el sol me pareció distinto, más intenso, o tal vez era yo que estaba viendo con ojos diferentes. Esa semana Ernesto estuvo más callado de lo habitual, más en su cuarto, más pegado al teléfono, aunque el teléfono que yo veía no era el pequeño, era el otro, el normal, el que todos conocían. Yo me moví por la casa como siempre, cocinando, ordenando, haciendo las cosas invisibles que hacen las mujeres invisibles. Pero ya no era la misma. Por dentro estaba construyendo algo, recogiendo piezas,
recordando fechas, conversaciones, documentos. El cuaderno verde se fue llenando de páginas. El miércoles recibí un mensaje de Patricia. Decía: Teresa, espero que todo esté bien. Oye, te cuento algo porque creo que debes saber. Ayer me encontré con Marta. ¿La recuerdas? Estudiamos juntas un año. Me dijo que trabaja en la notaría del centro y que hace unos meses procesó unos documentos con el nombre de Ernesto. No me dio detalles, pero me dijo que había algo que no le cuadró y que lo recordó cuando le mencioné tu nombre. Si quieres hablar con ella, yo te consigo el contacto. Lo leí 3 veces. La notaría. Alguien en la notaría que había visto los documentos. Alguien que recordaba algo que no le había cuadrado. Respondí de inmediato: sí, por favor. El jueves por la tarde fui a encontrarme con Marta en una cafetería cerca de su trabajo. Era una mujer delgada, de unos 40 años, con el pelo recogido y una manera de hablar rápida y directa que me gustó. Se sentó, pidió un agua y sin rodeos dijo: Señora Teresa, yo no debería estar aquí, pero hay cosas que uno ve y que no puede quedarse callado. Te escucho. Los documentos de la propiedad de su casa los procesé yo, y había una firma, la suya. Hizo una pausa, pero había algo en esa firma que no coincidía del todo con el documento de identidad que presentaron. Yo lo noté. Le dije a mi jefe. Él me dijo que siguiera adelante, que todo estaba en orden. Me quedé quieta. ¿Guardaste algo?, pregunté. ¿Alguna copia, algún registro? Ella me miró un momento. Luego abrió su cartera y sacó un sobre. Saqué una fotocopia, por si acaso. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Lo puse en mi bolso sin abrirlo. Gracias, dije. No me dé las gracias todavía, respondió ella. Porque hay algo más. Tomó su vaso de agua, lo giró entre los dedos. El hombre que fue a procesar esos documentos con su esposo, el que presentó los papeles, el que habló con mi jefe. Levantó la vista. No era un abogado desconocido. ¿Quién era? Marta dudó un segundo. Un solo segundo. Era el esposo de su hija. El mundo se detuvo, no de manera dramática. No hubo un sonido, ni una imagen borrosa. Solo ese silencio repentino que ocupa todo cuando una verdad demasiado grande entra de golpe por una puerta demasiado pequeña. El esposo de Gabriela, Marcos, el hombre que yo había abrazado en su boda, el hombre al que le había servido de comer todos los domingos durante años, el hombre que llamaba a Ernesto suegro, con esa sonrisa que yo siempre había encontrado demasiado fácil, demasiado lista. Salí de esa cafetería con el sobre en el bolso y las piernas que no sentía bien. Caminé media cuadra y tuve que apoyarme en una pared. Respiré. 1 vez, 2 veces. Pensé en Gabriela, en su cara del domingo, en ese abrazo más fuerte de lo usual. Ella sabía, mi propia hija sabía. Saqué el teléfono del bolso, busqué su nombre en los contactos, el dedo sobre la pantalla. No la llamé, todavía no. Primero necesitaba abrir ese sobre. Llegué a la casa y fui directo a la cocina. Puse el sobre la mesa. Me quedé mirándolo un momento, con el bolso todavía colgado en el hombro, el abrigo puesto, como si una parte de mí todavía estuviera en esa cafetería, todavía procesando lo que Marta me había dicho. El esposo de su hija, Marcos. Lo repetí en mi cabeza varias veces, no porque no lo hubiera entendido, sino porque había una parte de mí que seguía buscando otra interpretación, otra salida, alguna manera de que esas palabras significaran algo diferente. No la había. Me quité el abrigo, lo dejé sobre la silla, me senté frente al sobre, lo abrí. Adentro había 3 hojas, fotocopias y, como había dicho Marta, un poco borrosas, pero legibles. La primera era el documento de transferencia de propiedad, el mismo que yo había encontrado en el ropero de Ernesto, pero esta vez con algo que no había visto antes, una nota al margen, escrita a mano, con una letra pequeña y apretada que no era la de Ernesto. Decía: revisar cláusula 4, confirmar con M. M. La misma letra del teléfono escondido. La segunda hoja era una copia de un poder notarial. Fecha: 3 años y 2 meses atrás. Exactamente cuando Ernesto me había dicho que era un trámite del banco. Leí el texto despacio, palabra por palabra, aunque el lenguaje legal me costaba. Y ahí estaba. Enterrado entre párrafos de tecnicismos y referencias a artículos que yo no conocía, había una línea que lo decía todo. Yo le había dado poder a Ernesto para actuar en mi nombre en cualquier transacción inmobiliaria. Cualquier transacción. Firmé eso, con mi mano, en una notaría, sin leerlo, porque él me dijo que era un trámite del banco. Cerré los ojos un segundo. 37 años de confiar en un hombre. 37 años de creer que aunque todo lo demás se había roto, al menos no me haría daño de esta manera. No así.
no con papeles y notarías y firmas que yo no entendía. Abrí los ojos. La tercera hoja era diferente. Era una carta, escrita a mano, en papel sin membrete. Y la letra, esa letra, la reconocí antes de llegar al final. Era la letra de Marcos. La carta estaba dirigida a Ernesto. No tenía fecha. Pero por el contenido, calculé que era reciente. Tal vez del año anterior. Decía: Ernesto, lo que acordamos está avanzando según el plan. Y la empresa ya está registrada. Cuando hagamos la segunda transferencia, tu nombre quedará completamente fuera. Nadie podrá rastrear nada. Lo único que falta es lo que hablamos. El momento de decírselo a Gabriela. Yo me encargo de ella. Tú ocúpate de Teresa. Mientras ella no sepa, todo sigue limpio. Lo leí 2 veces. Mientras ella no sepa, todo sigue limpio. Ahí estaban otra vez esas palabras, las mismas que yo había escuchado a través de la pared, solo que ahora tenían contexto, ahora tenían firma. Doblé las 3 hojas, las metí de nuevo en el sobre. Guardé el sobre en el cuaderno verde, entre las páginas del medio. Luego fui al teléfono fijo de la cocina y llamé al abogado. Rodrigo Casallas escuchó todo sin interrumpir. Le describí las 3 hojas. Le leí la carta de Marcos palabra por palabra. Cuando terminé, hubo un silencio breve. Señora Teresa, dijo, eso que usted tiene en ese sobre es exactamente lo que necesitábamos. El poder notarial con el uso fraudulento que se le dio, la carta que establece intención y la copia del documento de transferencia, con la nota al margen. Eso es suficiente para iniciar una acción legal. ¿Y la casa? Pregunté. ¿Puedo recuperarla? Hay caminos. No le voy a mentir, no es rápido ni es simple, pero hay caminos. Respiré. ¿Y Marcos? ¿El esposo de mi hija? Otra pausa. Eso depende de qué tan lejos quiera llegar usted. Colgué y me quedé con el auricular en la mano un momento antes de dejarlo en su lugar. ¿Qué tan lejos quería llegar? Esa noche pensé en esa pregunta durante horas. No dormí bien, otra vez. Pero esta vez no era miedo lo que me mantenía despierta. Era algo diferente. Algo que se parecía más a una decisión que todavía no había terminado de tomar forma, pero que ya estaba ahí, sólida, esperando. A las 3 de la mañana escuché el teléfono de Ernesto. No el escondido, el normal. Una vibración corta, de mensaje. Luego silencio, luego sus pasos. Salió de su cuarto al pasillo. Escuché que bajaba las escaleras, la cocina, el sonido del agua. Y luego, en lugar de volver a subir, escuché que se detenía al pie de la escalera. Me quedé quieta. Pasos lentos subiendo, deteniéndose frente a mi puerta. El corazón me latía fuerte, pero no me moví. Un golpe suave en la madera. Teresa. No respondí. Teresa, sé que estás despierta. Silencio de mi parte. Escuché su respiración al otro lado de la puerta. Larga, como la de alguien que está calculando qué decir. Mañana tenemos que hablar, dijo finalmente. Hay cosas que tienes que saber. Sus pasos alejándose, su puerta cerrándose. Me quedé mirando el techo. Mañana tenemos que hablar. ¿Cuántas veces había esperado esa frase? ¿Cuántos años había pasado esperando que él viniera a decirme algo real, algo verdadero, algo que no fuera esa superficie controlada y fría detrás de la que siempre se había escondido? Y ahora que venía, ya era tarde, porque yo ya no necesitaba que él me dijera nada, ya lo sabía todo. Antes de continuar, si esta historia te está llegando, suscríbete. Hay miles de mujeres escuchando esto ahora mismo, y ninguna está sola. El desayuno del día siguiente fue el más extraño en 8 años. Ernesto bajó antes que yo, cosa que casi nunca hacía. Ya tenía el café servido, 2 tazas, como si quisiera establecer algo con ese gesto. Un territorio de conversación. Me senté frente a él. Lo miré. Él me miró. Por primera vez en mucho tiempo, los dos nos miramos de verdad. Teresa, empezó, lo que voy a decirte es difícil. Entonces dilo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Él parpadeó levemente. No estaba acostumbrado a ese tono. Hay cambios que he estado planeando. Para los dos, para cuando yo ya no esté. Cambios como transferir la casa a una empresa sin decirme. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Este tenía peso. Ernesto dejó su taza sobre la mesa despacio. ¿Cómo sabes eso? Encontré los documentos. ¿Entraste a mi cuarto? Y ahí estaba. Eso era lo primero que le importaba. No que yo estuviera herida, no que llevara años viviendo en la oscuridad de su mentira. Lo primero que le importaba era que yo había cruzado su frontera. Sí, dije, entré a tu cuarto. Y encontré la carpeta, y encontré el teléfono, y leí los mensajes de la M. Él apretó la mandíbula. Teresa, no es lo que crees. Ernesto. Lo dije con calma, con una calma que me sorprendió a mí misma. No tienes que explicarme nada.
Ya tengo una reunión con un abogado. Ya tengo copias de los documentos notariales. Ya sé lo que firmé hace 3 años y lo que significó esa firma. El color le cambió en la cara. ¿Con quién hablaste? Eso no te importa. Teresa, si metes a un abogado en esto, vas a complicar todo. Ya está complicado, dije. Lo complicaste tú y Marcos. Esta vez el silencio fue absoluto. Ernesto no dijo nada, no se movió, solo me miró con esa expresión que yo nunca le había visto, una mezcla de cálculo y algo que si lo hubiera visto en otro hombre, habría llamado miedo. Me levanté, tomé mi taza. La lavé en el fregadero. Voy a necesitar que hablemos de los documentos esta semana, dije de espaldas a él. Con calma, con el abogado presente. Salí de la cocina, y por primera vez en 8 años, fui yo quien subió las escaleras primero. Esa tarde llamé a Gabriela, esta vez sí. Le dije que necesitaba verla, solo a ella, sin Marcos. Hubo un silencio en la línea. ¿Sin Marcos?, repitió. Sí. Otro silencio, más largo. Mamá, ¿qué está pasando? Ven esta tarde y te cuento. Llegó a las 5. Venía con esa cara que tienen los hijos cuando saben que algo se ha roto pero todavía esperan que no sea tan grave. La hice pasar a la sala. Ernesto no estaba. Le había dicho esa mañana que necesitaba la casa para mí. Me había mirado sin decir nada, y se había ido. Gabriela y yo nos sentamos. Le conté todo. No con drama, no llorando. Con la misma calma que había encontrado esa mañana en la cocina. Esa calma nueva que era mía y que nadie me había dado, sino los días difíciles de estas últimas semanas. Le conté los 8 años de cuartos separados que ella nunca había sabido. Le conté el teléfono escondido, la carpeta, los documentos, el poder notarial, la empresa, la transferencia, y luego le conté lo de Marcos, la carta, las palabras. Yo me encargo de ella. Gabriela me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, no dijo nada por un momento muy largo. Luego vi algo en su cara que me partió el corazón de una manera diferente a todo lo anterior. No era sorpresa, era vergüenza. Gabriela, dije con cuidado, ¿tú sabías algo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No todo, dijo, y su voz era la voz de una niña, no de una mujer de 38 años. A Marcos me dijo que papá quería reorganizar los bienes, que era para protegerlos, para que no hubiera problemas con impuestos. Yo no sabía que tu nombre, que tu parte, se le quebró la voz. No sabía que te lo iban a quitar, mamá, te lo juro. La miré durante mucho tiempo, y decidí creerle. No porque fuera fácil, sino porque conocía los ojos de mi hija desde el día en que nació. Y en esos ojos, ese día, vi la misma cosa que yo había sentido cuando encontré los documentos en el ropero. El dolor de darse cuenta de que alguien en quien confiabas te había usado como pieza de un plan que nunca entendiste del todo. La abracé. Ella lloró. Yo no, porque yo ya había llorado mi parte, y ahora le tocaba a ella. Cuando Gabriela se fue, ya era de noche. Ernesto no había vuelto. Su cuarto seguía vacío y oscuro al final del pasillo. Me senté en la sala con el cuaderno verde en la falda. Lo abrí en la última página escrita. Leí todo lo que había anotado estas semanas. Las fechas, las frases, los nombres, los detalles, la vida entera de estas semanas reducida a renglones de mi letra pequeña. Y al final de la última página, escribí: hoy Gabriela supo, hoy Ernesto supo que yo sé, y yo supe que puedo caminar por esta casa sin sentir que le pertenezco a alguien más. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara de la sala, y en la oscuridad escuché un sonido. La puerta principal. Ernesto entraba, sus pasos en el piso, más lentos que de costumbre, deteniéndose al pie de la escalera, y luego su voz, desde abajo, sin subir, sin atreverse a subir. Teresa. No respondí. El abogado me llamó esta tarde. Me quedé quieta en la silla. Dijo que tú ya presentaste una solicitud. Silencio. Quiero que hablemos antes de que esto llegue más lejos. Esta vez sí respondí. Desde la oscuridad de la sala, con una voz que era mía otra vez, completamente mía, dije: ya es más lejos, Ernesto. Y no dije nada más. Escuché sus pasos subir despacio, su puerta cerrarse. Me quedé sola en la sala oscura, y por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no se sintió como una condena, se sintió como un comienzo. Las semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida, no por el dolor ya lo conocía. Llevaba años conviviendo con él, aprendiendo sus formas, sus horarios, los momentos del día en que golpeaba más fuerte y los momentos en que se retiraba lo suficiente como para respirar. Lo largo fue otra cosa. Fue del proceso de desmantelar una mentira que había tardado décadas en construirse, ladrillo por ladrillo. Íais firma por firma, silencio por silencio. Rodrigo Casallas me citó 2 veces esa semana.
La primera para revisar los documentos que yo había llevado, el sobre de Marta, las copias del poder notarial, la carta de Marcos. La segunda para explicarme qué pasos íbamos a seguir. Me senté frente a su escritorio con el cuaderno verde en la cartera como siempre. Ya era un hábito, como si ese cuaderno fuera mi único testigo real en todo esto. Señora Teresa, dijo Rodrigo, acomodando los papeles frente a él. Lo que tenemos aquí es sólido. El poder notarial fue usado de manera que excede lo que usted consintió. Eso es demostrable. La carta de Marcos establece coordinación entre él y su esposo para ejecutar la transferencia sin su conocimiento real. Y tenemos una testigo, la señora Marta, que puede declarar sobre las irregularidades que notó en el proceso. ¿Qué significa eso en términos prácticos?, pregunté. Significa que podemos solicitar la nulidad de la transferencia. Si el juez determina que hubo fraude en el uso del poder notarial, la propiedad vuelve a atestar a nombre de los dos. Y desde ahí, en un proceso de separación de bienes, usted tiene derecho a su parte. ¿Y Marcos? Rodrigo me miró con cuidado. Eso depende de usted. Hay base para una denuncia penal por su participación. Pero eso alargaría todo. Sería más difícil, más desgastante, y afectaría directamente a su hija. Me quedé callada. Pensar en Marcos me producía una rabia diferente a la que sentía con Ernesto. Con Ernesto había 37 años de historia. Una historia rota y triste, pero historia al fin. Con Marcos no había nada de eso. Solo la imagen de ese hombre sentándose a mi mesa todos los domingos, comiendo mi comida, llamándome con esa voz amable, mientras por debajo firmaba papeles para dejarme sin nada. Déjeme pensarlo, dije. Rodrigo asintió. Tiene tiempo, pero no mucho. Estos procesos tienen plazos. Salí a la calle con ese peso nuevo, no el peso del miedo, sino el peso de tener que decidir. Y descubrí que después de tantos años de no decidir nada, de dejar que otros decidieran por mí, ese peso se sentía extrañamente bien. Ernesto y yo casi no nos hablábamos. Él había contratado su propio abogado. Me enteré por Rodrigo, que recibió una comunicación formal. 2 abogados, 2 versiones, una casa en el medio. Ernesto seguía durmiendo en su cuarto, yo en el mío, igual que siempre, pero diferente, porque ahora los dos sabíamos que el otro sabía. Y eso cambiaba el aire de la casa. Lo hacía más pesado, sí, pero también más honesto. Por lo menos ya no fingíamos. Una mañana bajó a desayunar y me encontró leyendo en la mesa. Se sirvió el café. Se sentó y después de un silencio largo dijo: «No era mi intención dejarte sin nada». Lo miré. «¿Cuál era tu intención entonces?». Él giró la taza entre sus manos. Esas manos que yo había conocido jóvenes, fuertes, y que ahora eran las manos de un hombre viejo que había tomado decisiones equivocadas durante demasiado tiempo. Quería proteger los bienes, ponerlos en una estructura que los mantuviera seguros, para Gabriela, para después. ¿Y yo?, dije. ¿Dónde estaba yo en ese plan? No respondió de inmediato. Pensé que siempre estarías aquí, dijo finalmente. Lo miré durante un momento. Ernesto, dije, eso no es protección. Eso es control. Y la diferencia importa. Se quedó callado. No hubo más conversación ese día. Pero esa noche, por primera vez en 8 años, escuché algo diferente desde el otro lado de la pared. No era una voz. No era el teléfono. Era silencio. Pero un silencio distinto. El silencio de un hombre que no está durmiendo. El silencio de alguien que también está pensando. Gabriela vino el miércoles, sin avisar. Cosa que ella casi nunca hacía. Llamó al timbre y cuando abrí la puerta tenía los ojos secos, pero la cara de quien ha estado llorando mucho en los días anteriores. Entró, se sentó en la cocina. Hablé con Marcos, dijo. Esperé. Me contó su versión. Hizo una pausa. Que papá lo buscó a él, que fue idea de papá desde el principio, que él solo ayudó con los trámites porque papá no sabía cómo hacerlo solo. ¿Y tú le creíste? No, Gabriela tardó en responder. No sé, mamá. Una parte de mí quiere creerle, porque si no le creo, entonces mi matrimonio también es una mentira, y no sé si puedo cargar con eso ahora mismo. Me senté frente a ella. La miré. Gabriela, yo no te voy a decir qué hacer con tu matrimonio. Eso es tuyo. Pero hay algo que sí te voy a decir. Ella me miraba. Lo que le pasó a esa firma, a esos documentos, a esa casa, no fue un accidente, no fue un malentendido. Fue una decisión que alguien tomó conscientemente, y ese alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Gabriela apretó los labios. Sé que es difícil, continué. Sé que es más fácil creer que fue todo tu padre, pero tú también tienes derecho a saber la verdad completa. No por mí, por ti. Se le escapó una lágrima, solo una. La dejó correr sin limpiarla. ¿Qué vas a hacer tú, mamá? Voy a pelear por lo que es mío, dije, y voy a ganar.
No toda la guerra, quizás, pero sí lo suficiente para poder irme de aquí con la cabeza levantada. Me miró un momento largo, y luego asintió, despacio, con esa seriedad que ella tiene cuando ha tomado una decisión que le costó mucho. Yo voy a declarar si el abogado lo necesita, dijo. Lo que sé, lo que vi, lo que Marcos me dijo, todo. Le tomé la mano. No dije nada. No hacía falta. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa esta historia. Dale like y cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que te fueron borrando despacito. Aquí hay una comunidad de mujeres que entienden. El proceso legal tomó 4 meses. 4 meses de citas con Rodrigo, de documentos que iban y venían, de llamadas que yo no siempre entendía del todo, pero que aprendí a escuchar con atención. 4 meses de vivir en esa casa con Ernesto, los dos moviéndonos por los mismos pasillos como 2 planetas que orbitan sin tocarse. Marta declaró, lo hizo con una valentía que yo nunca voy a olvidar. Una mujer que no me conocía de nada, que no tenía ninguna razón para arriesgarse, y que lo hizo de todas formas porque había algo en esos documentos que no le había dejado dormir bien desde que los procesó. Gabriela también declaró. Contó lo que Marcos le había dicho, las conversaciones que había escuchado, los detalles que en su momento no había entendido del todo, pero que ahora, puestos en orden, tenían un sentido claro y terrible. Fue lo más difícil que le vi hacer en su vida, y fue lo más valiente. El juez determinó que el uso del poder notarial había excedido el consentimiento informado, que la transferencia de propiedad había sido ejecutada mediante un engaño, que la firma mía en ese documento de 3 años atrás no podía interpretarse como autorización para lo que se hizo con ella. La transferencia fue anulada, la casa volvió a estar a nombre de los dos, y desde ahí, con Rodrigo, iniciamos el proceso de separación de bienes. No voy a decir que fue justo, no completamente. Ernesto conservó cosas que yo sentía que también eran mías. Años de trabajo, de renuncias, de decisiones que tomé pensando en un nosotros que él había dejado de habitar mucho antes de que yo lo supiera. Pero también conservé cosas, la mitad de la casa, y una parte de los ahorros que Rodrigo logró rastrear y que habían sobrevivido a los movimientos que Ernesto había intentado hacer. Y algo que no tiene precio, aunque suene a frase de almanaque, conservé mi nombre en los documentos, esa firma, ese renglón que decía Teresa Inés Fuentes sin el de Mondragón al final. Solo mi nombre, solo mío. El día que firmé los últimos documentos de la separación, Rodrigo me extendió la mano para despedirse. Señora Teresa, fue un honor. Le estreché la mano. Gracias por creerme desde el principio, dije. Usted llegó con un cuaderno verde lleno de fechas y detalles, dijo él con una sonrisa pequeña. No había mucho que no creer. Salí de su oficina. Me quedé un momento en la acera. El sol estaba alto. La calle llena de gente yendo a sus cosas. Ese ruido cotidiano, irrelevante y hermoso de una ciudad que no sabe nada de ti y sigue moviéndose de todas formas. Pensé en la mujer que había entrado a esa misma oficina 4 meses atrás, con el abrigo puesto, el bolso apretado contra el cuerpo, la voz controlada para no parecer lo que era, alguien que lleva años asustada y que finalmente decidió que el miedo tenía que costarle algo a alguien más. No éramos tan diferentes, esa mujer y yo, pero ya no éramos la misma. Gabriela y Marcos están en un proceso difícil. No voy a contar esa historia porque no es mía, es de ella, y Gabriela tiene derecho a vivirla y a contarla como quiera, cuando quiera, si alguna vez quiere. Lo que sí puedo decir es que los domingos, desde hace 2 meses, ella viene a comer sin Marcos. Y yo le sirvo, y ella habla, y a veces llora, y a veces se ríe de algo tonto. Ay, y las dos aprendemos juntas lo que significa reconstruir. Eso no lo planeé. Pero es lo mejor que salió de todo esto. Me mudé a un apartamento hace 6 semanas. No es grande. Tiene 3 cuartos, una cocina con ventana que da a un patio con un árbol y una sala donde puse 2 sillones y una lámpara que compré yo, en una tienda, eligiéndola yo sin preguntarle a nadie si le gustaba. La primera noche dormí con la puerta sin llave, no porque no pensara en cerrarla, sino porque me di cuenta, ya en la cama, que no tenía ninguna razón para hacerlo. No había nada al otro lado de esa puerta que me asustara. Y eso, después de tantos años, fue la sensación más extraña y más dulce que he tenido en mucho tiempo. La última vez que vi a Ernesto fue en la notaría, el día de la firma final. Nos sentamos a la misma mesa, con los abogados a los lados, y firmamos lo que había que firmar. Él con su pluma negra, yo con la que siempre cargo en el bolso. Cuando terminamos, el notario recogió los documentos y salió un momento. Nos quedamos solos, Ernesto y yo, en esa sala silenciosa. Él me miró, yo lo miré. 37 años en esa mirada. Todo lo que habíamos sido, todo lo que habíamos dejado de ser, todo el espacio enorme y triste que hay entre las dos cosas. Teresa, dijo, lo siento.
2 palabras. Las primeras 2 palabras verdaderas que me decían no sabía cuánto tiempo. Las dejé caer en la mesa entre los dos, como si fueran objetos que cualquiera pudiera ver. Lo sé, dije. Y no dije nada más, porque a veces el perdón no es una conversación larga. A veces es solo reconocer que algo existió, que fue real, que dolió y que ya pasó. No lo perdoné ese día, no completamente. Pero tampoco me fui cargando ese peso. Lo dejé ahí, en esa mesa de notaría, entre los documentos firmados, y salí. Esta noche estoy sentada en mi silla nueva, junto a la lámpara que elegí yo, con el cuaderno verde sobre las rodillas. Lo abro en la última página en blanco, y escribo: hoy no tengo miedo, hoy no tengo que escuchar pasos en el pasillo, hoy no tengo que interpretar silencios ni leer apretones de manos en un periódico. Hoy la única persona que vive en esta casa soy yo. Y eso, después de todo, es suficiente. Cierro el cuaderno, lo pongo sobre la mesa, apago la lámpara y en la oscuridad de mi propio cuarto, con mi propia puerta, en mi propia vida, escucho el silencio. Y por primera vez, el silencio no me pesa. El silencio soy yo. Si esta historia te acompañó hasta el final, significa algo. Suscríbete, porque cada semana hay una mujer nueva que encuentra su voz aquí. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con ella. A veces la historia correcta llega en el momento exacto.